Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde. En el 1140 de AM también estamos en vivo, ya sea en internet, en nuestra página www.volviendoalapalabra.com o en la página de radioesperanza.mx. Si tú nos escuchas, anota estas páginas cuando no tengas ahí un radio a la mano. Aquí también podemos estar en contacto. Así es que aquí vamos a estar, mi hermano, para hablarte un poco de la palabra de Dios, y te voy a dar los números de teléfono por si quieres comunicarte con nosotros. Los números aquí en cabina, los teléfonos de Radio Esperanza son el 8375-5051 y el 8375-5055. Estos están todo el santo día a tu disposición aquí en Radio Esperanza. También te voy a dar mi número de celular personal por si quieres mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp durante la siguiente hora. Y al terminar el programa igual puedes llamarnos, no solamente hoy, sino cualquier día. Yo te atiendo ahí personalmente. Mi celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607, para lo que gustes y mandes. También podemos estar en contacto vía Facebook. Puedes buscarnos ahí en Facebook, búscanos como Volviendo a la Palabra. Ahí nos ubicas, ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También, si prefieres, puedes mandarnos correo electrónico, ya sea que estés en Monterrey, en otra parte de la República o incluso fuera de la República. Aquí en el correo electrónico ahí podemos también estar en contacto. Nuestro mail es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También tenemos página de internet. Si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. Te la voy a repetir, volviendoalapalabra.com. Esa es nuestra página de internet. Tanto en la página de internet como en el Facebook, ahí subimos constantemente nuestras prédicas, nuestro ministerio en radio, durante toda la semana, lo que hacemos, ahí lo estamos subiendo, nuestras prédicas dominicales y alguno que otro recurso, ahí tanto en el Facebook, en la página, y ahí mismo también te ligan a nuestro canal de YouTube, y ahí también están todas nuestras prédicas anteriores, ¿ok? Así que aquí esas son nuestras vías de comunicación para lo que necesites de nosotros, siempre cuando en cada programa, a veces no lo alcanzamos a mencionar, pero si necesitas una Biblia, si quieres leer la Biblia y no tienes, solo tienes que llamarnos. Déjanos tu teléfono y por favor también déjanos tu dirección. Aquí los hermanos van a anotar tu teléfono y tu dirección y te la mandamos, mi hermano. Lo único es que nos tardamos un poquitín, tenemos algunas entregas siempre, gracias a Dios, cada semana, pero te la hacemos llegar sin costo, mi hermano. Siempre lo que ofrecemos aquí en este programa, por lo menos, es sin costo. Si tú batallas con la lectura, ya sea que no sabes leer o que batallas con la vista, también tenemos Biblias en audio, ¿ok? Para no tener pretexto, mi hermano. El cristiano tiene que estar leyendo o escuchando. El chiste es que estudiemos la palabra de Dios. Así es que si ocupas Biblia, solo llámanos y te la hacemos llegar. Si ocupas alguna prédica anterior o la prédica de hoy, también solo llámanos. Pero te digo, déjanos tu dirección y tu teléfono y te la hacemos llegar, ¿ok? Solo tienes que llamarnos. También los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Domingos a las 12, la dirección es en la calle Juárez, número 127, Altos, en la esquina con la calle Aldama. Juárez Cruz con Aldama, en el mero centro de San Nicolás de los Garza. Enfrente de la plaza principal de San Nicolás, ahí estamos nosotros. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno de San Nicolás, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a seguir, de hecho,
con el tema que traemos desde hace varias semanas. Comenzamos hablando de santidad, ¿ok? De santidad. ¿Qué es santidad? Dejar el pecado. Así de sencillo es su definición y la repetiremos hasta el cansancio. Ser santo es dejar de pecar. Alguien podrá decir, bueno, es que, pero el diccionario dice apartado. Una vez yo escuché a un pastor y el pobrecito se dice bíblico que decía, santidad no tiene nada que ver con el pecado, hazme el favor. Porque en el diccionario solo dice santidad es igual a apartado. Pues claro, apartado. ¿Apartado de qué? Pues apartado del pecado. ¿Apartado para quién? Apartado para Dios, separado para Dios, exclusivo de Dios. Eso significa ser santo. Las últimas semanas hemos hablado de herejías que hoy se enseñan dentro del cristianismo a favor del pecado, es decir, engaños a favor del pecado, de que el pueblo siga pecando, sabiendo que la paga del pecado es muerte, así enseña la Biblia, que el pecado nos separa de Dios, así enseña la Biblia, que el pecado lleva al infierno, seas quien seas y te creas lo que te creas. ¿Ok? Desde Génesis se ve la intención del diablo cuando le dijo a Eva, come, no morirás. Es decir, peca, al fin que no pasa nada. No pasa nada y ahí es donde entran las herejías. ¿Ok? Yo creo que tú las has escuchado, varias de ellas. Enseñan algunos que no se puede ser santo. Esa es mentira del diablo, porque la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Otra herejía, que no podemos dejar de pecar, que porque está en nuestra naturaleza. Eso es mentira. Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo al hombre recto. Otros nos enseñan, pecamos, pero Dios ya no ve nuestro pecado, sino que ve a Jesús en nosotros. Eso es mentira. Dice 2 Corintios 5:10 que Dios nos juzgará según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Es decir, Dios está viendo nuestro pecado y no solo lo está viendo, se está acumulando, dice Romanos 2:5, que estamos atesorando ira para el día de la ira. Otra herejía, que el cristiano sigue pecando, pero no practica el pecado. También es mentira. Lo que enseña Primera de Juan es que el que es de Dios no peca, ni una vez. ¿Ok? Ni una vez. Y muchas más herejías, como aquellas que inventan los salvos, siempre salvos. La semana antepasada hablamos de otra mentira. Para pecar, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Queriendo decir que como ya no estamos bajo la ley, ya no hay que obedecerla. Y si no la obedeces, es decir, si pecas, no pasa nada porque estamos bajo la gracia. Pero estar bajo la gracia es estar bajo una nueva ley, la ley de Cristo. Y desobedecerla también es pecado y también la paga es muerte. Y muchas más herejías. Que Pablo pecó y Pedro pecó, por eso todos podemos pecar. Que hacemos pecaditos, no son tan grandes y muchos engaños, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de otro error o otro engaño en cuanto al pecado en nuestras vidas, y este está metido en el alma de muchos de nosotros. Yo creo que lo has escuchado, yo creo que lo has mencionado, porque pecamos, pero decimos, pero es un proceso, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? El cristianismo es un proceso, el cristianismo es un caminar. Hay camisetas cristianas que dicen cristiano en construcción, santo en proceso y cosas así. Pero ¿qué dice la Biblia? Hoy vamos a hablar un poco de esto y vamos a comenzar desde la raíz. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es ser cristiano? El cristianismo es que éramos pecadores, que estábamos perdidos, que íbamos camino al infierno, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero un día Cristo tuvo misericordia de nosotros, nos encontró, nos eligió, nos llamó, nos perdonó, nos hizo salvos, indudablemente. ¿Ok? La pregunta es, ¿y eso es todo? Hay muchos que creen que sí. Dicen, ya me arrepentí, ya soy salvo, ya voy al cielo, ya hice mi oración de fe y ya, como si eso fuera todo, como si ya no hubiera que hacer nada más. Y ese es un error grandísimo. Cuando tú te encuentras con Cristo, no es el final de algo, es el comienzo de algo.
Ahí es donde es correcto la pregunta con la que iniciamos, ¿sí? El cristianismo es un caminar, sí es un caminar. Dice Primera de Pedro 1:17, que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es el cristianismo, un peregrinar, un caminar, un proceso. Eso enseña la Biblia de varias formas distintas. Por ejemplo, segunda de Timoteo 4:7 dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, Pablo lo veía igual como un caminar, pero en este caso como una carrera. Es decir, claro que es un camino, pero que se corre deprisa, es una carrera, ¿ok? Bueno, ese periodo, ese caminar, comienza cuando nos convertimos y termina hasta el último día de nuestra vida, hasta que el Señor nos llama. Hasta ahí termina. Ese es el periodo de crecimiento, es el periodo de madurez. Hay muchas formas con que se le conoce. Es el periodo de santificación y es el periodo de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento no es algo que sucede una sola vez en nuestra vida. Arrepentimiento es ese periodo. El arrepentimiento es constante. El arrepentimiento es desde que comienzas hasta que terminas, ¿ok? ¿Y cuántos cristianos estamos ignorando esto? Que tenemos que crecer, que tenemos que madurar, que dice Pablo en Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el autor de los Hebreos está regañando a los hebreos, porque dicen, después de tanto tiempo de cristianos, y siguen teniendo necesidad de escuchar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Y han llegado a ser tales que siguen necesitando lechita. Y no avanzan, no maduran, pues se han quedado. ¿Y cuántos cristianos están así, estancados? Por desconocer que cuando te convertiste, cuando el Señor nos alcanza, no fue el fin de algo, es el comienzo de algo, es una carrera hacia la madurez, donde la meta es ser como Cristo, como el varón perfecto, dice así en el libro de Hebreos. Durante este periodo se nos piden varias cosas, ¿sí? En Romanos 12:2 y Efesios 4:23 hablan de que nuestra mente tiene que ser renovada. En este periodo tenemos que ser santificarnos, dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Efesios 4:13 es el que nos dice cuál es la meta. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Y la pregunta es, ¿y cómo vamos? ¿Qué más tiene que haber en este periodo? Dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, hay que perseverar. ¿Sí? Lo mismo dice Mateo 10:22. Este es el que hemos hablado. Cuando hablamos un poco de que la salvación se pierde, y dice, pero fuimos salvos por gracia. Sí, claro, pero enseguida de aquella salvación se nos pide perfección, perfeccionarnos, perseverar, permanecer, santificarse, arrepentirse, madurar, todo lo que se pide en este periodo para llegar a la salvación final, a la salvación futura de la que habla la Biblia. Claro que la Biblia habla de salvación presente. Por ejemplo, en Lucas 7:50, cuando le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, es presente. Tito 3:4 dice, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó, es decir, ya fuimos salvados, presente. Pero después la Biblia habla también de una salvación futura.
¿Los has leído? ¿Has escuchado estos versos? Por ejemplo, en Mateo 10:22 te decía ahorita, el que persevere hasta el fin será salvo. En el futuro, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero a ver, ¿cómo? ¿No fuimos salvos? Y luego dice, y seremos salvos, porque hay una salvación inicial y una salvación futura que hay que alcanzar. Y en medio está este periodo del que hoy hablamos, el periodo de santificación, de perfeccionamiento, de madurez, de arrepentimiento. Dice Romanos 13:11. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, pues no, ya habíamos sido salvos cuando creímos, pero ahora está más cerca nuestra salvación, la salvación futura. Le dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, es decir, en el futuro. Pero ¿acaso Timoteo no era salvo? Claro, pero Pablo le está hablando de la salvación que hay que esperar. Y en medio de estos dos periodos de salvación es donde estamos hoy, caminando hacia la madurez, hacia la santificación, donde hay que perseverar, donde hay que permanecer, donde hay que santificarnos. Dice 2 de Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Y en la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento se ven ejemplos de esto. Muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, el pueblo judío, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo fue sacado de Egipto? Dice, ahí es ejemplo de la salvación. Salvado de la plaga de la muerte en Egipto. Pero después salieron y empezaron un caminar. ¿Sí? Tenían una libertad y tenían salvación inicial, pero tenían algo por alcanzar, que era la tierra prometida. Y cuando ellos fallaron, cuando no se comportaron con santidad, les costó el no entrar a la tierra prometida a toda una generación. ¿Te acuerdas que Dios los trajo dando vueltas en el desierto hasta que desapareciera esa generación? Pero ya fueron sacados de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Es una salvación inicial, pero está por alcanzar una final. La esposa de Lot, ¿te acuerdas cuando Lot y su familia salieron de Sodoma y Gomorra? Es la salvación. Salieron de Sodoma, pero emprendieron un camino. ¿A qué? A una ciudad. Y Dios dio mandamientos. Les ordenó tan simple que no miraran atrás. Salieron de Sodoma, fueron salvos. Pero cuando alguien desobedeció y miró atrás, fue castigada y destruida. ¿Te das cuenta? Así es nuestra salvación. Y este periodo es en el que estamos caminando los cristianos. ¿Sí? El periodo de madurar, de crecer. ¿Sí? Y el problema es, en ese caminar, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Qué debemos hacer en ese caminar? Se nos pide algo, así como se le pidió a la familia de Lot. No volteen atrás, y hay que obedecer. Y ellos cuando desobedeció, tuvo consecuencia. Claro que sí es un caminar. ¿Sí? Con este principio lo que queremos decir, claro que sí es un caminar el cristianismo. Sí es un proceso. Pero está la otra parte, que el cristiano está usando esto como un pretexto. El cristiano de hoy sigue pecando, mira su pecado, pero piensa que está bien, porque es un proceso. Bueno, y el pecado, bueno, aún no lo venzo, pero lo venceré, o lo venceremos, así pensamos. Antes de continuar, te voy a repetir los números de teléfono en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. El cristianismo sí es un caminar, pero el cristiano de hoy lo usa como pretexto para seguir caminando en pecado.
¿sí? Lo que dice el cristiano de hoy es, bueno, es un caminar. Ahorita peco todavía, pero mañana ya no pecaré. Hay unos que creen que sucederá en forma automática, por Filipenses 1:6, donde dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Eso, entonces ellos dicen, ves, yo no tengo que hacer nada, pero eso no enseña la Biblia. Ahorita leímos un pasaje nada más donde nos dice, limpiémonos. Es decir, tenemos algo que hacer. Al que venciere, dice Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, tenemos que vencer. Vestidos del Señor Jesucristo. Crucificar al viejo hombre. Es decir, la Biblia habla de que tenemos que hacer. ¿Ok? Pero hay personas que piensan que no. ¿Ok? Que todo lo va a hacer Jesucristo. Otros creen que sucederá en automático y sucederá cuando Cristo venga. Dice 1 de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ellos piensan que cuando Él se manifieste, Él nos hará santos porque Él es santo. Pero el verso no está hablando de eso. El verso habla de cuando nuestro Señor venga, habla de cuando seremos arrebatados y que seremos transformados. Nuestro cuerpo corruptible en un incorruptible. Es decir, seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Con su cuerpo, con su gloria incorruptible, y así seremos también. Pero mira, el mismo verso, el mismo pasaje, si sigues leyendo, habla del arrebatamiento, ¿verdad? Pero para estar en el arrebatamiento, pues nos pide santidad. Mira el contexto. ¿Cómo puede enseñar que no podemos dejar de pecar? Si enseguida dice en 1 de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Es decir, tenemos que purificarnos. ¿Quieres estar con Cristo? Tienes que purificarte. 3:4, todo aquel que hace pecado infringe la ley. El pecado es infracción de la ley. 3:6, y todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto. Nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. No sé si te das cuenta leyendo el contexto, ¿cómo podríamos decir que 1 de Juan 3:2 enseña que no podemos dejar de pecar hasta que Él venga y después decirnos que el que peca es del diablo? ¿Te das cuenta que no enseña eso? ¿Verdad? Al contrario, 1 de Juan, y no solo 1 de Juan 3, toda la carta de 1 de Juan es dura en cuanto a el pecado, ¿verdad? Pero bueno, hay otros que creen que sí hay que ser santos, que sí creen también que es un proceso y creen que están caminando en él. Siguen en pecado, pero como es un proceso, piensan que están bien. Y la pregunta es, esto es casi general en el cristianismo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y en realidad estamos en el proceso? ¿No estamos tomando como excusa ese proceso para seguir pecando? ¿Te das cuenta? Sí creemos en la santidad, sí creemos que se puede ser santo, no lo somos todavía, pero pensamos que estamos en el camino. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y estás caminando como se nos demanda caminar? ¿Cómo darnos cuenta? Otra vez, santidad es vencer al pecado. ¿Estás luchando contra el pecado? Como dice la Biblia que debemos luchar. Por ejemplo, Hebreos 12:1. Dice, del 12:1 en adelante, por tanto, nosotros también teniendo alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, dejemos de pecar y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hay que correrla? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, claro que es un proceso. Y el proceso es luchar contra el pecado. Estamos luchando contra el pecado. Pero estás luchando, como ahí dice, combatiendo hasta la muerte.
¿O estás acomodándote al pecado? ¿O estamos tomando el pecado a la ligera? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Filipenses 3:12, gracias hermano. Dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Pero mira lo que dice, para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacía Pablo? Mira en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Y dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo habla de hacer un esfuerzo. Ese es el cristianismo, hacer un esfuerzo para vencer al pecado. Esforzaos, vencer al pecado, luchar hasta la sangre. Jesucristo dijo también, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Así de importante es esta lucha. Pero a veces nos estamos conformando con ver nuestro pecado. Luego buscamos pretextos en la Biblia. Vemos el pecado de los personajes y decimos, bueno, Pedro pecó, Pablo pecó, David pecó, todos pecaron. Pero esta es una clave para saber si estás en el camino correcto. Porque la Biblia también enseña, dice Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho, pero su final es camino de muerte. Sí es un camino, pero hay uno que lleva a la muerte, ¿ok? El camino del cristiano es, dice Mateo 7:14, estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Es un camino angosto, es un camino difícil. El cristianismo es un camino muy difícil, y es un camino que tiene que estar en crecimiento, madurando, perfeccionándose, haciendo. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿qué no la salvación era por gracia? Claro que es por gracia. Pero dice 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer. El cristianismo es un crecer, es un crecimiento, es un madurar, es ser más parecido a Cristo cada vez, es irse perfeccionando. 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. Hay que crecer para salvación. Tenemos que crecer para ser salvos. Dice 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay que crecer, hay que madurar, hay que ser perfectos. Dice el Sermón del Monte, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Crecer, perfeccionarse, completar la fe. Dice Efesios 4:15, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hay que crecer en gracia, hay que crecer en Cristo, hay que crecer en conocimiento, hay que crecer en fe. Dice Colosenses 1:10, que andemos como es digno del Señor, agradando en todo, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe. La fe que salva no es una fe estática. ¿Cuántas personas se creen salvas aún hoy
porque un día repitieron una oración o porque un día se arrepintieron. Pero la pregunta es si sigues arrepintiéndote, si estás en el camino, si sigue tu mente cambiando, si sigue creciendo tu fe, si sigues madurando, si eres más como Cristo cada día o si eres igual que al principio. Un cristiano de un año de cristiano no puede creer lo mismo hoy que lo que creyó hace un año. Si cree exactamente lo mismo, es porque no ha crecido. Es porque no ha crecido. Y muchos se encuentran así. Porque el crecimiento, la maduración, la perfección, la santificación va ligada a la palabra. ¿Y cuántos cristianos hoy se dicen cristianos y no están leyendo la palabra de Dios? Y esa es la clave. Sin palabra de Dios no hay crecimiento. Dice 2 de Corintios 10:15, no gloriándonos desmedidamente en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos engrandecidos también. Pero la fe tiene que crecer. La fe tiene que crecer. Dice 2 de Tesalonicenses 1:3, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, porque vuestra fe aumenta grandemente. Grandemente. ¿Ok? 1 de Tesalonicenses 3:12, que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Mira todo lo que habla de crecer, crecer en conocimiento, crecer en fe, crecer en gracia, crecer en Cristo, crecer en amor. ¿Te das cuenta? Dice 1 de Tesalonicenses 4:10, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos, pero os instamos a que abundéis en ello. Está hablando de amor, de hacer, de crecer. Y alguien puede preguntar, ¿pero qué, no somos justificados solo por fe? Así dice la Biblia. Y este es otro error u otro engaño. Los que dicen, somos justificados por la fe. Eso enseña la Biblia. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero enseguidita, dice en el 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. El que dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ser perfectos, ser maduros, eso es, sed santos como Él es santo. Efesios 1:4, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez, claro que es un proceso, pero la pregunta que tenemos que hacernos los cristianos es, ¿estamos caminando? ¿Estamos donde deberíamos estar? ¿Cuántos años tienes tú de cristiano o de cristiana? Dice, ahorita leíamos Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Debiendo ser ya maestros. ¿Cuántos cristianos se han estancado por no ir a la palabra de Dios, por estar confiados? La semana pasada hablábamos de un tipo de cristiano, bueno, que no lee la palabra, esa es otra cosa. Pero hay quien dice, pero yo voy a la iglesia. Bueno, la fe no se adquiere de la iglesia. La fe se adquiere de la palabra de Dios. Otros que dicen, es que yo escucho muchas prédicas en YouTube. La fe no se adquiere de ahí. La fe se adquiere de la palabra de Dios. Hay que ir a la palabra de Dios. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo, en el que es la cabeza, esto es
Cristo, hay que crecer en Cristo, pero aquí nos dice hay que ir a la palabra de Dios, para ya no ser niños fluctuantes, ¿sí? Hoy escuchamos una prédica de tal, y luego mañana escuchamos otra y dicen diferente, ¿y a quién le vamos a creer? Escuchas tal vez, dices, bueno, yo no escucho YouTube, yo escucho el radio todo el día. La fe no se adquiere de ahí. Cualquiera que sea tu fe, que no nace de la palabra de Dios, hablando de la Biblia directamente, es una fe errada. Es una fe errada. Hay personas que se la pasan todo el santo día escuchando el radio y creen que esa es la fe. No, mi hermano. ¿Cómo vas a saber quién predica verdad y quién predica mentira? ¿Cómo vas a saber a quién creer? Y hay otros, te digo, van al YouTube todo el santo día. Hay que ir a la palabra. Si estudiaras la palabra de Dios tanto como estás en la computadora, si estudiaras la palabra de Dios tanto como estás en el radio, si estudiaras la palabra de Dios tanto como estás en el Facebook, tu cristianismo ya fuera muy diferente. Hebreos 6:1. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El cristianismo sí es un caminar. Sí es un caminar. Hay muchas cosas que se nos piden que hagamos. Pero la pregunta es, ¿cuánto debemos haber avanzado hoy? Nuestra meta es Cristo. ¿Estás cerca de ser como Él? ¿Se puede ser como Él? El que persevere hasta el fin, crecer en la gracia, andar como es digno del Señor. La Biblia nos dice que el crecimiento es paso a paso, ¿sí? Perseverar hasta el fin. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Pero tienes que preguntarte, mírate hoy al espejo espiritual y dime, o di a ti mismo, ¿te pareces a Cristo? ¿Te pareces a Cristo? Dice Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo está tu fe, hermano, hermana? ¿Está creciendo? ¿Cuánto tiempo estás pasando en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? La fe tiene que haber crecido. No puedes creer lo mismo que el año pasado. Tiene que haber crecido. Y dime, de un año, no hay cristianos que tienen ya 15 años, 20 años. Y todavía están. Yo cuando predico algo como esto, hay gente que me dice, ¿y usted qué me va a enseñar? Si yo tengo 20 años de cristiano. Le digo, ¿y qué? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Sentado aún en una iglesia? ¿20 años de cristiano? ¿15 años de cristiano? ¿Y dónde está tu crecimiento? ¿Dónde está tu madurez? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Dice 2 de Tesalonicenses 1:3, debemos dar gracias a Dios porque vuestra fe va creciendo. 2 de Corintios 10:15, esperamos que conforme crezca vuestra fe. Hay que crecer. Tú puedes ver los personajes de la Biblia. Oye, Pedro pecaba. Sí, claro, pero mira todo el proceso de Pedro. Cuando siguió al Señor, cómo era atrabancado, cómo hablaba mucho, cómo el Señor le dijo un día, hombre de poca fe. ¿Quién es él? Cómo después él dijo, yo nunca te voy a abandonar. Y cómo después negó a Jesús. Pero luego ve y mira sus cartas. Y luego ve y mira su historia. ¿Sí? Cómo en Hechos 12 paró a hablar ante el concilio. Como cuando le dijeron que ya no hablara de Jesucristo, él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dice Hechos 5:41, que salió gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por Jesús. La fe crece. Definitivamente no es el mismo Pedro que negó al Señor, el mismo de Hechos 5:41. La fe creció. La fe no puede ser estática. Tú puedes ser cristiano un día. Puedes pedir dinero tal vez si tienes meses de cristiano, no sé. ¿Cuál es su nombre? Pero después de 2 años es imposible que sigas creyendo lo mismo, que sigas orando igual.
que sigas pidiendo los mismos milagros, que tu fe no crezca. ¿Te das cuenta? ¿Pero cuál es la calle? Todos los personajes de la Biblia, aquellos que tú dices, pero pecaron. Sí, pero crecieron, se fueron perfeccionando. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es tan importante? Porque sin ser maduros no vamos a entrar al cielo. La Biblia es lo que enseña. La fe tiene que crecer. La fe tiene que crecer. Y hay consecuencias si la fe no crece. Si la fe no crece, claro que hay consecuencias. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y lanzado al fuego. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y si no crecemos, tendremos consecuencia, ¿sí? ¿Cómo se logra la madurez? ¿Cómo se logra la madurez? Y es de lo que hemos estado hablando casi todo el programa de hoy. Es imposible sin la palabra de Dios. Miren Colosenses 3:12. Vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y así va avanzando lo que tenemos que hacer. Y en el 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra es la que nos hace madurar. Dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos va a perfeccionar. Dice primera de Pedro 2:1 y 2:2, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra nos hace crecer. La palabra es la que hace crecer nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra es indispensable, ¿sí? Y la fe crece, y eso es madurar. La inmadurez te lleva a la perdición. Hermano, tenemos que dejarnos, los cristianos, de tantas distracciones. Conciertos son distracciones. La fe no crece yendo a conciertos. La fe no crece en la iglesia bailando. No crece la fe con bailes, con brincos, con gritos. La fe no crece llorando. La fe no crece tirándose al piso. La fe no crece hablando en lenguas. Solo hay una forma de madurar, solo hay una forma de crecer, solo hay una forma de ser salvos, y es mediante el estudio minucioso de la palabra de Dios. Después, creerla para poder ser hacedores de la palabra, hacedores de la palabra, ¿verdad? Andar en la palabra, caminar en la palabra. Otra vez estamos tomando de pretexto. ¿Tú eres santo hoy? No. Y si Dios viniera hoy, no, pues me tiene que llevar al cielo, ¿no? Porque es un caminar. No he logrado la santidad, pero es un caminar. No se me debe de pedir que sea santo. Pero la Biblia sí pide que Dios sí pide que tú y yo seamos santos. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia.
¿Te das cuenta? Oye, pero eso sería injusto. No, Dios es justo. Si Dios viniera hoy, tú puedes confiar que Dios es justo. Pero si Dios viniera hoy, tú debes de tener temor, porque Dios es justo. Dios es justo. A cada quien se le pedirán cuentas por lo que le ha sido dado. Es lo que enseña la parábola de los talentos en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Al que se le dio un talento, se le va a pedir como de un talento. Al que se le dieron 5, se le va a pedir como de 5 talentos. Al que el Señor lo alcanza con un mes de cristiano, se le va a pedir que se haya santificado como si tuviera un mes de cristiano. Pero al que tiene 5 años de cristiano, se le pedirá como si tuviera 5 años de cristiano. Muchos ponen de pretexto, cuando alguien habla de esto, de santificarse, de ser hacedores, dice, mira el ladrón en la cruz, él no hizo nada, ¿verdad? Él solo se arrepintió y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hizo nada. No, y a él se le iba a pedir, él se arrepintió, él le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y casi en un minuto o en unos minutos entregó su alma. A él se le va a pedir que se haya santificado como alguien que creyó unos minutos. Pero no puede ser pretexto para ti que tienes 5 años o 10 años de cristiano. A ti se te pedirá como alguien que tiene 10 años de cristiano. Dice Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. El Señor es justo. El Señor es justo. Tú no puedes decir, si el Señor viniera hoy y no soy santo, Él es justo. Él es justo. Pero por eso la pregunta para el cristiano es, ¿cómo está tu madurez? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Está como debería de estar a esos años de cristiano? El Señor es justo. Podemos confiar. El Señor es justo. Debemos de temer. Oye, ¿pero qué no éramos justificados solo por la fe? Pero mira lo que dice Romanos 2:13. No son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán los justificados. Hacedores. Ahorita decíamos, pero todos pecaron. Sí, pero la pregunta es, ¿en dónde está tu caminar? Y si estás donde deberías de estar. ¿Qué pasa cuando pecas? Todos pecaron, sí, pero mira lo que pensaban. Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no dijo, bueno, que al cabo Abraham pecó, David pecó, ¿qué más da? No, él dijo, miserable de mí. David pecó, pero dice el Salmo 51 que le oró a Dios y le dijo, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Todas las doctrinas incorrectas te llevan a creer que puedes pecar. Y ni siquiera debes preocuparte. De hecho, decir, Pablo pecó, David pecó, y tú no te preocupas. Pero mira lo que sintieron ellos y pregúntate si tú lo estás sintiendo. ¿Sí? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Andar. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. No se trata de decirle Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Santiago 2:14, ¿de qué aprovecha si alguien dice tener fe, pero no tiene obras? Y está hablando de obediencia. ¿Podrá la fe salvarle? No, mi hermano. 2:17, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y una fe muerta no puede salvar. Regresamos a como empezamos, hermano, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, el cristianismo es un proceso.
Sí, el cristianismo es una transformación paso a paso. Todos los cristianos estamos ahí, ¿ok? Pero estamos agarrando esto como un pretexto para decir no pasa nada, ¿ok? Algunos hemos dejado los pecados más bien los fáciles, perdón. Ya no tomo, ya no fumo, ya no adultero. Bueno, pero miro muchachas en la calle. Y ahí decimos, bueno, pero es un proceso. Y ni siquiera sabemos cómo es este proceso. Porque el cristianismo es un proceso. Volviendo al principio otra vez. Te conviertes, el Señor te salva. El Señor te adopta. Por gracia, el Señor pone su espíritu en ti. Pero antes de eso tú no conocías nada de la palabra. Lo primero que escuchaste fue el evangelio. Pero enseguida de eso te nace amor por la palabra, ganas y hambre de la palabra. Bueno, la palabra es la que te va a ir dando madurez. Por eso es un proceso. Hermano, ¿sabes cuánto te llevaría estudiar bien la Biblia completa? 2 años, 3 años. Por eso el cristianismo es un proceso. Porque y aun cuando la acabas una vez, no la entendiste toda. El cristiano tiene que volver a empezar a leerla. Y la segunda lectura, que le tomará otra vez, yo creo que más tiempo, porque cada vez que le das otra vuelta, la lees más despacio, la escudriñas más. Si la primera vez la leíste en 2 años, la segunda vez la vas a leer en 4 años completa. Y entenderás cosas que no entendiste la primera vez. Por eso el cristianismo es un proceso. Porque tú te conviertes a Cristo y te arrepientes de los pecados más visibles. Dejas de tomar enseguida. El que era adúltero, hermano, pues corta con aquella amante que tenía. Y crees que estás bien, hasta que vas leyendo la Biblia, y un día te encuentras con Mateo 5, que te dice que cuando miras una mujer para codiciarla, es como si hubieras adulterado. Y tú decías, ya no tengo a mi amante, ya estoy bien, pero la Biblia te vuelve a poner bajo pecado. ¿Qué hay que hacer? Dejar la lujuria. Pero por eso el cristianismo es un proceso. Romanos 7 decía Pablo, yo no sabía que la codicia es pecado hasta que la Biblia me dijo, no codiciarás. Pero antes de eso, hoy hay mucha gente que se encuentra aquí, en una iglesia donde le dicen que pidas dinero, la prosperidad y todo. Está correcto, si tienes 1 año, 2 años de cristiano, pero no para alguien que tiene 4 años. Que ya debe de haber pasado por la Biblia una vez de perdido y darse cuenta que raíz de todos los males es el amor al dinero, que la avaricia es como idolatría. Antes lo pedía porque no sabía, pero ya lo descubro, y aquí es donde nos estamos equivocando. Alguien sigue con su lujuria y se escuda en que es un proceso. No, mi hermano, si ya sabes que la lujuria es pecado, ya deberías de estar trabajando o haberla dejado. Si no la has dejado hoy y ya sabes que es un pecado, que no la vas a dejar mañana. Estás practicando el pecado. Es decir, el cristianismo es un proceso, no porque tú te enteres en el libro de Efesios que la ira y la gritería son pecado y tú digas, bueno, me los voy a ir quitando poco a poco. Eso no existe. Es un proceso porque hay muchas cosas que no sabíamos que eran pecado y leyendo la Biblia nos damos cuenta. Antes, ya estamos casi por salir, te doy los números de teléfono por si quieres marcarnos: 8375-5051 y 8375-5055. En realidad nos quedó mucho tema todavía, pero la próxima semana vamos a seguir sobre este. Pero Está bien, hermana, yo lo que queríamos es que tengas mucho cuidado. El cristianismo sí es un caminar, pero la pregunta es si has caminado lo que deberías caminar hasta ahorita. Con el tema de hoy y junto con las de la semana pasada, si te fijas, hemos hablado de tantos temas donde el cristianismo evangélico los ha convertido tipo como en licencias o en permisos para pecar. Muy parecido a lo que hacía en la antigüedad y sigue haciendo el catolicismo. ¡Peca! Al fin que
Luego cuando mueras, te pagan unas misas y ya vas al cielo. Sí, cómo no. Qué conveniente. Peca que al cabo, ¿te acuerdas cuando vendían indulgencias? O no sé si las sigan vendiendo. Y el Papa es el que te absuelve. Hoy no ha cambiado mucho. Pero mira lo triste del cristianismo evangélico. Ahora ni siquiera se requiere dinero porque es por gracia. Peca. Estamos peores que los católicos. A ellos de perdido les piden dinero. A nosotros nada. No tienes que hacer nada. Puedes seguir pecando. Al cabo, como es por gracia, tú sigue pecando, revuélcate en el lodo. No tienes ni que pagar. Cristo ya pagó por ti. Y ya no es el Papa el que te declara salvo, sino un pastor. Salvo, siempre salvo. Ab seculo seculorum. Amén por siempre, como dice el Papa. No, mi hermano, es tremendo engaño, es tremenda la apostasía. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí es verdad que el cristianismo es un proceso, pero el proceso tiene un final, tiene una meta: ser como Cristo, ser santos, dijo el Señor. Sed santos como yo soy santo. Ese es el cristianismo, ese es el final, ese es el proceso. Y el Señor es justo. Si alguien dice, yo apenas tengo un mes de cristiano y no he logrado la santidad, no, mi hermano, porque todavía estás alejado de la palabra. La palabra, hay que ir a la palabra para enterarse de lo que pide el Señor, lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que pide, lo que le molesta. Pero cuando tú te enteras de algo que el Señor dice, esto me molesta, hay que, hermano, el cristianismo no es un proceso de que, bueno, yo era adúltero, ¿sabes? Tenía 3 amantes. Voy a dejarla de una por una. No, mi hermano, eso es lo que hoy creen. Es un proceso, ¿no? Antes me tomaba 2 cartones. Ahí voy, Señor, ya me tomo 1,5 cartones nada más. Y luego ya nada más. No, hermano, el cristianismo es un proceso que va acompañado de tu estudio de la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios, es imposible que entres en este proceso que sí es el cristianismo. Pero el proceso consiste que cuando tú descubres en la Biblia algo que no le gusta a Dios, eso hay que dejarlo ya, hoy, no de a poquito, mi hermano, no de a poquito. Y ahí es donde se está convirtiendo esto en una excusa, Soy enojón y le grito a mi esposa y grito en el trabajo y todo, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Es decir, hermano, ¿no te has dado cuenta que tu coraje sigue ahí? ¿Que tu ira sigue ahí? ¿Que el proceso no es así? El proceso es cuando tú lees el libro de Efesios y dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería. Eso es hoy. Quítatelo ya. Toda ira, toda gritería. Por eso es un proceso y es algo que estamos confundiendo. ¿Te das cuenta? Pero la próxima semana vamos a avanzar en el tema de hoy, en el cristianismo, que sí es un proceso. ¿Cómo es este proceso? Pero ten cuidado de no estarlo tomando como pretexto para caminar sin santidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo? Oye, tú ves las otras religiones. La Virgen, crees, pero pecas, ¿verdad? Eso hablaremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos y nos escuchamos el jueves, si Dios quiere.